saludo a todos mis amigos de Fuerza La Vasoriana. Siempre me es grato trabajar para ustedes, como lo sigo haciendo con mucho entusiasmo, para poder ponerlos al día en todas las novedades que voy descubriendo conforme voy estudiando a esta organización de la sociedad Watchtower. Quiero agradecerles por sus saludos y por sus bonitos comentarios que me han puesto en mi último video que he subido. Agradezco a todos ustedes, queridos amigos foristas, por su apoyo, por su estímulo en seguir trabajando para todos ustedes. Quería decirles desde Jehová, que me están viendo, que la Watchtower tiene la costumbre de llamar a su organización como la verdad, y ellos creen que están en la verdad y que sean en la verdad y que la Watchtower es la verdad, y todo es la verdad, la verdad. ¿Qué tiempo tiene usted, hermano, la verdad? ¿Por qué pusieron al hermano tal de la verdad? ¿Cuándo se va a bautizar el hermano tal en la verdad? Y uno se pone a pensar, pues, ¿realmente la Watchtower es la verdad? Es decir, que todo lo que dice es verdad. ¿Se ha puesto usted a analizar eso, amigo testigo de Jehová? Si todo lo que sea en la Watchtower es la verdad, sobre todo en asuntos doctrinales importantísimos. Vamos a sacar un ejemplo muy pequeño que quiero considerar con ustedes. Demostrar pues que la Watchtower nunca ha enseñado la verdad toda la vida, que más son sus mentiras que las verdades que ha podido acertar en sus doctrinas. Una de las doctrinas más importantes de la sociedad Watchtower, que enseñó como la verdad por el espacio de 56 años, amigos, como la verdad, y después se descubrió que fue la mentira, una enorme mentira, por 5 décadas, por medio siglo de su existencia, de su historia. La Watchtower enseñó muchas mentiras, pero muchas. Y ahora yo quiero mostrar una de ellas, solamente una de ellas, respecto a una doctrina muy importante, que es sumamente importante esa doctrina, que se enseñó como la verdad por más de 50 años, por 56 años, es decir, por casi la mitad de la historia de la sociedad Watchtower, casi la mitad de su historia, de su existencia, por casi la mitad de su existencia. Enseñó algo como la verdad, que al final resultó siendo una gran mentira. Claro, como les digo, amigos de Jehová, la Watchtower tiene muchas enseñanzas que enseñó como la verdad y que tuvieron que descartarse. Ya les he explicado que una de ellas fue la epidemiología, que fue descartada en 1928, después de 48 años o 49 años de haber sido enseñada como la verdad, por casi medio siglo. Y así otras doctrinas más que fueron descartadas después de, por decir, 70 años desde haber enseñado como la verdad. Una de ellas es, por ejemplo, cuando la Watchtower decía que Jehová Dios tenía su trono celestial en una estrella de las Pléyades llamada Alcione. Esta doctrina de que Dios tenía un trono celestial fue descartada por la Watchtower en los años 50, a inicios de los años 50, la atalaya de fecha 15 de noviembre de 1953, en la página 703, la ciudad de Watchtower, con la presidencia del señor Nathan Knorr y el señor Fred Franz, tuvieron que descartar para siempre una enseñanza que se había enseñado, señores, por más de 70 años, es decir, más del 50% desde que existe esta organización religiosa. Se enseñó por más del 50% de toda su existencia, el 53% de toda su existencia, estuvo enseñando una doctrina que fue descartada como falsa. Y esa era que Dios tenía un trono celestial en las Pléyades, en un grupo de estrellas de las Pléyades llamada Alcione. Eso fue descartado en 1953 por el señor Nathan Knorr, diciendo que decir o atribuir que Dios tiene un trono, una estrella determinada en Alcione, haría que la gente se fijara mucho en esa estrella como algo, una estrella privilegiada en la cual se podría caer en el desliz de adorar a una estrella, porque es el lugar donde está el trono de Dios. Y para evitar eso, de atribuir a una estrella en Alcione, que está el trono de Dios, y evitar que se le dé una exaltación a una estrella
del firmamento y que se pueda caer en un pecado de idolatría hacia una estrella, se descartó eso diciendo que eso no era verdad, que Dios no tenía un lugar fijo en el universo de una estrella llamada Alcione, pues. Y esas son unas de las tantas enseñanzas que enseñó la Watchtower como la verdad, que fueron descartadas después de haber sido enseñadas como la verdad, algunas por espacio de 40% del total de años de la historia de la Watchtower, que estoy diciéndose como 40%, otras 50% del total del periodo de existencia de la Watchtower como la verdad. Esto de haber enseñado que Dios tenía su trono en Alcione, que fue descartada después de 72 años de haberse enseñado como la verdad, eso implica que la Watchtower estuvo enseñando algo por, del 100% de su historia desde que se originó la Watchtower, el 100%, estuvo enseñando esto por el 53% del tiempo de vida de la Watchtower como la verdad. Y otras doctrinas como la epidemiología por espacio del 45% de su existencia o 40% de su existencia total, o sea, 40% de su tiempo fueron una mentira como la epidemiología. Otras, que fue otra gran mentira, por ejemplo, de la Watchtower, cuando enseñó por espacio de 72 años, lo dedicó a enseñar que la separación de ovejas y cabras había iniciado en el año 1914, cuando se inició la segunda parucía de Jesús. Se estuvo enseñando eso por 72 largos años como la verdad. La Watchtower tiene más que 135 años de existencia. Y que te enseñen 72 años una mentira, eso es el 60% o 65% del total de su existencia como organización, estoy diciendo mentiras. Es decir, de 135 años de su existencia, 75 años se la pasó engañando. En otros casos, 52 años, en otros casos, 65 años, otros 57 años, y dos de las más grandes, las más largas, que duraron mucho tiempo, fueron la cuestión de Alcione, que Dios vivía en una estrella llamada Alcione, que se estuvo estudiando por 72 años como la verdad, y después tuvo que descartarse. Y la otra fue de la separación de las ovejas y las cabras, que se estuvo enseñando por espacio de 72 largos años también. Son 7 décadas que se enseñó como la verdad. Y así vemos que hay testigos de Jehová que tienen la cara dura de decir que ellos están en la verdad. Que siempre están en la verdad cuando toda su historia de la Watchtower eso ha sido enseñanzas de doctrinas falsas que se descartaron después de haberse creído por décadas como la verdad. Otra, por ejemplo, que fue descartada fue la composición del esclavo fiel y discreto, que se había enseñado a partir de 1927 que el esclavo fiel y discreto lo componía una clase colectiva que lo formaban los 144.000 de la clase ungida que heredarían los siglos coherederos reales con Cristo en el cielo. Y que ese grupo de 144.000 eran el esclavo fiel y discreto en su conjunto. En el 2012, la ciudad Watchtower, en el Teatro Stanley, descarta esa enseñanza que se enseñó por más de 85 años como la verdad y se tiró a la basura y se convirtió en la mentira del pasado para decir que el esclavo discreto lo forman solamente los que preparan el método espiritual. En este caso lo forman 8 personas que están ahora viviendo en Brooklyn. Es el esclavo discreto, ya no es el resto ungido. Entonces vemos pues, amigos de Jehová, puede usted seguir sosteniendo que la Watchtower es la verdad, que es sinónimo de la verdad, que hablar de la Watchtower es hablar de la verdad como sinónimo, ¿verdad que no? Que es imposible. Yo ahora quiero poner otra. ¿Y por qué he escogido esta? Porque aquí van a escuchar la misma voz del señor Fred Franz calificar sus propias doctrinas como mentirosas, como una mentira. Y vamos a hablar una en especial porque pude recoger su discurso que él dio en 1985 a los testigos de Jehová en una reunión que tuvo en una asamblea, y él dio un discurso en 1985, estamos tantos años atrás, ¿no? Van a ser 30 años el próximo año de este discurso, y él toca otra doctrina que fue descartada, que fue tirada a la basura, después de haberse enseñado, señores, esta doctrina por espacio de 56 años. Esta la quiero tocar porque aquí tengo una grabación de Fred Franz que explica cómo fue descartada esta doctrina en 1935,
después de haber enseñado esto como la verdad por parte de la Watchtower por espacio de 56 larguísimos años, más de 5 décadas, casi 6 décadas. Gente que creyó en esto como la verdad y luego se tiró a la basura. Y toco este tema porque tengo la voz de Franz, que él mismo va a decir que lo que la Watchtower enseñó fueron mentiras. No lo digo yo, lo dice el mismo presidente de la Watchtower, que lo que se enseñó no era verdad. Y si no era la verdad, entonces ¿cómo se pueden llamar los de Jehová? ¿Qué tiempo tiene usted, hermano, en la verdad? ¿Por qué expulsaron al hermano tal de la verdad? ¿O cuándo se va a bautizar el hermano Juan en la verdad? Cuando el mismo señor Fred Franz, que van a escuchar ustedes ahora, dice, cuando se descartó una doctrina, dijo que lo que se había enseñado hasta 1975 no era verdad. De la Watchtower no estaba libre del pecado de enseñar mentiras, o no estuvo libre de enseñar la mentira y no la verdad. Se trata de la explicación que el señor Franz dio en una asamblea en 1985, cuando quiso explicar que en ese año de 1935 se pensaba que la grande muchedumbre que está referida en Revelación capítulo 7 se quería hasta 1935, porque esto que eso lo interpretó el señor Russell cuando introdujo esta doctrina, fue él, dijo que la grande muchedumbre heredaría los cielos y se morían los de la grande muchedumbre, tenían que resucitar en un cuerpo espiritual también, como hacen los ungidos ahora, y que ellos iban a heredar los cielos, hacer una labor secundaria en apoyo de los 144.000. Y que esta grande muchedumbre de Revelación 7 eran aquellos cristianos que no habían hecho lo mismo que los ungidos, que habían llegado a lograr esa posición real de estar con Cristo, formando parte de los 144.000, y que eran este grupo de la grande muchedumbre de Revelación 7, esa grande muchedumbre, eran cristianos que, si bien habían fallado en hacer todo, al igual que los de la manada pequeña, para heredar los cielos, no habían hecho lo suficiente, habían fallado, no habían hecho lo suficiente para lograr una posición dentro de la clase real ungida de los 144.000 para estar con Cristo como coherederos reales de la manada pequeña. Y que esta grande muchedumbre eran cristianos que, si bien habían fallado en no hacer lo suficiente para lograr una posición de privilegio para estar formando parte de los 144.000, sin embargo, estos se habían mantenido fiel a Cristo, habían ejercido fe en Jesús como su Salvador, y que habían muerto creyendo en Jesús y habiendo ejercido fe en su nombre y habiendo aceptado a Jesús como su Salvador. Y que estos, si bien no habían cumplido con la misma labor y el mismo esfuerzo que los de la manada pequeña del resto ungido, de las otras ovejas, estos merecían también ir a los cielos y ser transformados en un cuerpo espiritual, como criaturas espirituales, y ser coherederos para ir a los cielos, para hacer una labor secundaria en los cielos, ayudando o colaborando con los 144.000. En 1985, el señor Franz explica en el video que van a escuchar que la sociedad Watchtower, en 1935, en la Asamblea de Washington, el juez Rutherford dio un discurso y dijo que los de la grande muchedumbre de Revelación 7 no era cierto que habían fallado en hacer todo lo posible para lograr una posición de altura dentro del cuerpo de Cristo para formar parte de los 144.000, que eso no era cierto, que eso que había enseñado Russell era mentira, y lo dice así, no era verdad, o sea que era mentira, lo dice que no fue verdad, y que más bien los de Revelación 7 no es, sí habían hecho idéntico, igualito que los de la manada pequeña. La única diferencia era que ahora de la manada pequeña, por el hecho que ya se había completado el número de 144.000, ya no había sitio para ellos en el cielo, y que los de la grande muchedumbre de Revelación 7 ya no heredarían los cielos para ir a hacer una labor secundaria en el cielo, sino que heredarían la tierra a partir de 1935 en adelante, que ya la llamada celestial había terminado para siempre en 1935.
Lo que hace Francia en el discurso que van a escuchar es relatar lo que dijo Rutherford en ese discurso que dio en 1935 en Washington, D.C., diciendo que no era cierto, que era una mentira afirmar que los de la Grande Muchedumbre habían fallado en hacer todos los méritos posibles para lograr una posición dentro de los 144.000 y que a pesar que habían fallado estos de la grande muchedumbre de relación 7 de hacer todo lo posible, al igual que los ungidos, para lograr la posición más alta, de formar partes de ser coherederos con Cristo en el cielo, si bien habían fallado como cristianos en no hacer todo lo suficiente, se habían mantenido fieles a Jesús, habían ejercido fe en su nombre y lo habían reconocido como su Salvador y murieron fieles, adheridos a Cristo, se habían sujetado a Cristo, se habían adherido a Cristo y que merecían resucitar para ir a los cielos, pero no para ocupar un puesto de los 144.000, sino como unos ayudantes haciendo una labor secundaria en los cielos. En 1935 Rutherford dice eso no es verdad y lo da en el discurso en Washington, D.C. en 1935 diciendo no es cierto que los de la grande muchedumbre de la Revolución 7 hayan hecho poco o hayan fallado para lograr una posición dentro de los 104.000 y que hicieron menos que los ungidos de la manada pequeña. ¿No? Y dice, no, hicieron igual. Eso es mentira, dice. Los de la grande muchedumbre de la Revolución 7 han hecho lo mismo que los ungidos, la misma fe, el mismo trabajo, todo, pero lo único que pasaba era que ya se había completado el número de los 144.000 y que los de la grande muchedumbre iban a heredar la tierra, un paraíso restaurado, a partir de 1935 adelante. Que la llamada celestial había acabado porque ya el número se había completado de los 104.000, no necesitaba más gente. Y van a escuchar ustedes la voz del mismo Fred Franz diciendo que Rutherford calificó la enseñanza de Russell, porque esa era una enseñanza de Russell, es decir, que no habían hecho lo suficiente para ganar los cielos. Y por esa enseñanza se corrió y se siguió creyendo hasta el 1935. Y estamos hablando, pues, señores, 19 años más con Rutherford como presidente, que siguió sosteniendo esta enseñanza del pastor Russell por 19 años más durante su presidencia, cuando él ingresó a la presidencia en 1917 y mantuvo esa enseñanza hasta 1935, en que finalmente se decidió descartarla, diciendo que lo que el señor hace fue una mentira, que no era cierto que la grande muchedumbre de la Región 7 era gente que había hecho poco para ganarse un puesto de jerarquía dentro de los 144.000 y que por ende heredarían los cielos para hacer una labor de sirviente prácticamente secundaria en favor de los 144.000 en los cielos y que resultaría en un cuerpo espiritual igualito que lo hacen los ungidos. Y van a escuchar inmediatamente a la señor Franz contar cómo el juez Rutherford dice que lo que se había enseñado con respecto a ese concepto de que la gran muchedumbre de la Revelación 7 había hecho poco o había fallado para lograr un puesto de privilegio con Cristo, era una mentira. La misma Watchtower comienza a decir pues que lo que se había enseñado por más de 56 años, es decir, desde 1879 hasta 1935, sobre una doctrina importante de cuál era la esperanza que tenían de la gran muchedumbre. ¿No es esta una doctrina importante? Importantísima. Y se enseñaba una cosa falsa, una mentira. Y lo califica así el señor Rutherford en asamblea que dio en Washington, D.C. en 1935, para decir que lo que se había creído, enseñado desde 1879, porque esa doctrina viene de Russell, dice que es una mentira. Pero yo me pregunto, si es una mentira, el mismo Rutherford lo siguió enseñando después de la muerte del pastor Russell por espacio de 19 años más, 19 largos años más, bajo su responsabilidad, y lo siguió enseñando como una verdad y la descarta él después de 19 años. Pero esta doctrina fue creada o fue inspiración del pastor Russell, porque así enseñaba Russell desde sus inicios, poniendo a la grande muchedumbre como gente que no había hecho lo suficiente para ganar un puesto dentro de los 144.000. Y en 1935 el señor Rutherford dice esto que fue una mentira, así lo dice, fue una mentira. Was not true.
Y así dice, was not true, no era verdad. Lo dice, no era verdad. O sea, era una mentira. Entonces, ¿cómo ustedes ya pueden decir, qué tiempo tiene usted hermano de la verdad? ¿Por qué buscar hermano de la verdad? Cuando esta organización se caracteriza de enseñar mentiras toda su historia. Y quiero que escuchen a continuación este audio del señor Franz, dando esta explicación en esta asamblea de 1985, cuando él cuenta al auditorio lo que pasó en 1935 en una asamblea realizada en Washington, que dio Rutherford en 1935 para explicar que quedaba sin efecto esta doctrina y que la grande muchedumbre ya no iría a los cielos hacia una labor secundaria, sino que se caería en la tierra. Y que no era cierto que habían fallado y que habían hecho poco para lograr una posición en el cielo con los 144.000, sino que simplemente que habían hecho igualito que los ungidos, igualito, mismo trabajo, los mismos méritos, solo que el número se había completado de los 144.000 y ya no podrían heredar los cielos nunca más nadie de la grande muchedumbre. Escuchemos esto para que ustedes escuchen esto de la misma voz del señor Franz. Y aquí los dejo con este video de Franz. Me despido. Buenas noches, amigos. Now, up till that time, we thought that the great multitude there mentioned, King James Version, was a secondary spiritual class. It was made up of those who had made a failure in gaining the topmost position as one of the 144,000 royal associates with the Lord Jesus Christ in heaven. And these failures, however, did not deny the Lord Jesus Christ, and they would prove their adherence to the Lord Jesus Christ as their Savior down to the very death. And in the resurrection they would be raised up as spirit creatures, and they would be secondary to the 144,000 kingdom associates of the Lord Jesus Christ. Well, there at that Washington Convention in 1935, Brother Rutherford pointed out that this was not true, and that this great crowd that the Apostle John describes there in Revelation chapter 7 was to be made up of Christians who were just as fully and unreservedly dedicated to the Most High God as the remnant of the little flock were. So, we have the grandest of prospects set before us, and it's a great privilege to stand before you this morning and to rehearse all of these facts of theocratic history in your hearing, and I trust that you will remember some of these things and be strengthened in your faith and your